León, buenas tardes. Bienvenidos a este tercer webinar dentro del ciclo financiero que hemos organizado entre AFM y el Cargi. Yo soy Arit Arteche, director financiero de AFM Cluster, y os voy a hacer la introducción a este tercer webinar que, como hemos dicho, cierra el ciclo de los tres webinars que hemos hecho durante las últimas 3 semanas. Hoy vamos a hablar de gestión de márgenes, costes y rentabilidades. Después de que, como ya he dicho, hace 2 semanas hablamos del reporting económico financiero y la semana pasada hablamos de la gestión de tesorería y su planificación. En la jornada de hoy se van a tratar diferentes aspectos como son los modelos de cálculo de costes que hay, las estrategias de pricing y el análisis de márgenes. Tras la ponencia habrá un momento para que se puedan tratar dudas, aquellas que habéis podido ir poniendo en el chat o en la zona de preguntas y respuestas que hay habilitada en la herramienta para ello. No me voy a extender más porque, como ya sabéis, la duración de estos webinars está planificada para que sea alrededor de 45 minutos y hoy los que os van a hablar van a ser Mikel Ansoalde, que le visteis la semana pasada, y Pablo Azurmendi, que estuvo hace 2 semanas. Entonces, sin más dilación, pues Mikel, te cedo la palabra y nos explicas todo aquello que quieras explicarnos. Buenas tardes a todos y bueno, pues lo que vamos a hacer es pues, entrar en materia, si os parece, ¿eh? Bueno, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla, tal como ha comentado. Estamos en esta tercera sesión que tiene el título pues, de fácil comprensión, como son la gestión de márgenes, costes y rentabilidades. Y bueno, pues qué digamos, pilares, ¿eh? La semana pasada en el tema de coste, en el tema de tesorería, teníamos 3 pilares de informes, previsiones, control de la financiación a corto y largo plazo. Aquí tenemos estos 3 pilares, ¿eh? Por una parte, análisis de modelos de cálculos de costes, análisis de márgenes para llegar en última instancia al tema del pricing, ¿vale? Bueno, entramos, por lo tanto, dentro de lo que son los modelos de cálculos de costes. Entonces, aquí, vamos a ir entrando poco a poco y profundizaremos bastante dentro de lo que tenemos, pero bueno, de una manera, como veréis, pues muy visual, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es la analítica de costes, cuando hablamos de costes, por decirlo para que nos sentamos todos, podemos hablar de coste de productos o servicio que hacemos, ¿eh? Es decir, conocer el coste, pensar en qué términos, qué márgenes queremos hacer y establecer el precio, o puede pasar que el precio lo pone el cliente. Nosotros necesitamos saber qué coste tenemos para saber realmente qué margen estamos obteniendo, pues si nos interesa o no a ese precio vender ese producto o ese servicio. Vale, esa sería, pues lógicamente, la primera aproximación. Es decir, en todo momento siempre lo que tenemos que hacer es saber lo que nos cuesta hacer ese producto o ese servicio para luego saber el precio que podamos poner o que nos imponen si nos interesa trabajar a ese precio, ¿vale? Y luego, por otra parte, cuando hablamos de costes, bueno, hay otra parte que es la cuenta de explotación más analítica, analítica de costes, de análisis, que es una parte que explicó en su momento Pablo Azurmendi, al que luego finalmente al final de la sesión haré una referencia al mismo. Ahora nos vamos a centrar en lo que es la parte de la analítica de costes y vamos a empezar con el tema de los modelos de costes. Entonces, antes que eso y antes de meter pues, ninguna teoría, mi idea no es meter ninguna teoría, bueno, vamos a empezar con problemas que habitualmente nos encontramos en todo lo que es los costes en una empresa, ¿no? Por una parte puede ser, oye, que mira, que tengo un incremento de costes porque son las materias primas, el coste del personal, la energía, subcontrataciones, etcétera. Bueno, pues es un problema ese incremento de costes. Necesitamos hacer un cálculo de costes y hay muchas veces que o tenemos creado un modelo de una hoja de cálculo que es como difícil de gestionar, un ladrillo de Excel, y al final cuando hay una modificación, pues igual necesita pues un vistazo de arriba abajo, ¿no? E incluso hay ocasiones que ese tipo de cosas, incluso tener la visión de un tercero, pues puede ser también interesante, ¿no? O sea, analizar si lo que estamos calculando bien. Vale. Bueno, una cosa es el tema de los costes, pero tan importante como los costes es el saberlo explicar bien, ¿eh? Es decir,
pero no a la gente de fuera, sino también a la gente de dentro, ¿no? Porque muchas veces los cálculos de costes que tenemos son tan complicados o modelos tan complicados que luego, pues, el que no está en el día a día metido en eso, pues igual si empiezas a hablar de centros de coste, el otro, el de la moto, pues igual hasta se pierde o se puede perder, ¿no? Y el objetivo de un tema de costes es que hagamos gestión con ello, pero que a su vez también se pueda entender de una manera mucho más o visual o de una manera bien, ¿eh? O sea, que me entiendan, quiero decir, ¿vale? Entonces, para eso, para llegar a eso, falta, bueno, pero en muchas ocasiones el problema es que no tenemos buenos informes o que lo hacemos, como hemos dicho, de una manera muy manual, que tenemos en no sé cuántos Exceles, tal, etcétera, y bueno, pues que nos lleva tiempo, ¿no? Entonces, para eso nos centramos un poco en esa parte de la gestión, en esa, digamos, en los modelos de costes que nos permitan tener esa información para que de esa manera calculemos bien los costes y, como hemos dicho, podamos explicarlo bien. Porque todo el tema del incremento de costes es un tema, una variable que no depende de nosotros. Entonces, en eso, como en su momento dije en tesorería, son muros que tiene nuestra empresa, parámetros con los cuales no podemos jugar. Oye, si el mercado ha tenido esa evolución, pues yo con lo que haya, pues tengo que hacer gestión, ¿no? Bueno, pues un poco con esa idea, a nivel de gestión, pensemos en qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Entonces, a la hora de esa mejora de la gestión, de ese modelo de costes, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues lógicamente lo primero que necesitamos es saber, bueno, ordenar, es decir, todos aquellos datos que de alguna manera afecten a nuestro cálculo de costes. Bueno, vamos a pensar en qué tipo de costes pueden afectar al coste de nuestro producto o servicio. Vamos a intentar simplificar, ¿eh? Simplificar, pues porque su mantenimiento es más fácil y, como hemos dicho, porque su explicación tiene que también ser fácil. A poder ser, bueno, oye, si tenemos que coger datos del RP, de otro Excel, de tal, etcétera, intentar también automatizarlo, ¿eh? Para que su mantenimiento como tal sea ligero, ¿eh? Y luego, tal como decía también el día pasado en el apartado de tesorería, los datos que nos salgan, hay que tener una navegabilidad fácil, de ver de dónde vienen los datos, ¿eh? El doble clic que siempre digo para decir, ¿esto de dónde me sale? Pues me viene de esto porque hemos hecho este reparto, porque viene de la materia prima, del utillaje, del embalaje, etcétera. Es decir, que esa visualización sea también fácil, ¿vale? Y luego, por último, ¿vale? Está bien que tengamos un cálculo, un modelo de cálculo de costes, pero también, puestos a pedir, estaría bien a la hora de mejorar esta gestión que estamos comentando, es que tuviéramos la capacidad también de poder simular, ¿vale? Es decir, ¿qué pasaría si la energía crece? ¿Qué pasaría si el coste salarial tal o las materias primas crecen o tenemos más horas máquina o la tasa de las máquinas de la máquina la incrementamos un 5%, etcétera? ¿Qué impacto puede tener eso en el producto tal, en el coste del producto, etcétera, etcétera? ¿No? Bueno, pues si creamos un modelo relativamente sencillo, bueno, pues eso también nos puede dar esa posibilidad, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ir desglosando poco a poco, por lo tanto vamos a empezar de lo primero. Si no tenemos datos, pues no podemos obtener ningún informe, ¿vale? Entonces, para llegar a ese informe, primero vamos a pensar en términos de una manera como muy desglosada y analítica qué tipo de datos podemos necesitar para el cálculo del coste de un producto o de servicio. Entonces, aquí ya, bueno, pues como bien dice la primera caja que he puesto arriba, coste del producto o del servicio que hacemos, es decir, podemos ser una empresa industrial que elabora un producto o una empresa de servicios que elabora o que da, digamos, un servicio, ¿no? Entonces, vamos a analizar en cualquiera de las dos qué componentes o datos podríamos necesitar para el cálculo del coste, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a una empresa industrial. Bueno, pues si somos una empresa transformadora, seguramente tendremos materias primas, ¿eh? Podemos tener subcontrataciones, y las subcontrataciones también aparecen o pueden aparecer en la empresa de servicios, las materias primas en la empresa de servicios no. Podemos tener utillajes, en la otra no. Tenemos un proceso productivo donde hay máquinas, operarios, tal, etcétera, y tenemos una empresa de servicios en la que hay personas que dedican unas horas a un proyecto, ¿vale? Es el proceso productivo dentro de lo que es una empresa de servicios. Podemos tener indirectos, que también tenemos en los dos, indirectos de la empresa, que de alguna manera vamos a tener que repercutirlos. En la empresa sigo con más componentes, embalajes, que en la otra no hay, y transporte, que en la otra igual podemos tener dietas, etcétera, ¿no? Y todo esto lo que hace es, bueno, pues todo esto compone lo que es el coste de nuestro producto o de nuestro servicio, ¿vale? Entonces, siendo esto así, nos vamos a centrar de primeras, he subrayado, digamos, en rojo aquellas que normalmente, tanto en una empresa industrial como en una empresa de servicios,
son las que más peso tienen, es decir, en el coste final del producto, las que más porcentaje, más peso tienen, ¿no? Entonces, en una empresa industrial sería todo el coste de la materia prima, el coste del proceso productivo y los indirectos, mientras que en la otra sería el coste del proceso productivo, que es la propia gestión del proyecto y los indirectos, ¿vale? Subcontrataciones pueden ser importantes, pero por de alguna manera resumir, esos serían los más importantes. Entonces, si nos centramos primero en una empresa industrial, ¿qué es lo que tenemos? Hemos desglosado todos los componentes de costes que decía anteriormente. Entonces, si empezamos con las materias primas, bueno, pues ¿qué variables son? Precio y cantidad. Cuando estamos hablando de coste, todo se traduce a P y Q, todo se traduce a precio y cantidad. ¿Dónde están ese precio de las materias primas? ¿Dónde están esas cantidades de las materias primas que necesitamos para la elaboración de nuestro producto? ¿Están en el ERP? ¿Están en otro Excel? Bueno, si tenemos subcontrataciones, seguramente recibiremos facturas de nuestro proveedor que nos da esa subcontratación, ¿no? Que nos da ese servicio que subcontratamos. Bueno, pues eso, ¿dónde lo tenemos? Si tenemos utillajes, ¿cómo valoramos los utillajes? ¿Tenemos tablas de utillajes? ¿Dónde lo tenemos? Tenemos en un Excel, tenemos en el ERP. Si hablamos del proceso productivo, estamos hablando de tiempos y tasas. Tiempos de máquina, tiempos de operarios, tasas de máquinas, tasas de personas, de mano de obra directa. Eso, ¿dónde lo tenemos? ¿Lo tenemos en algún sitio? En el tema de los indirectos, bueno, pues como indirectos que son, significa que no se aplican directamente, lógicamente, por eso son indirectos y por lo tanto hay que hacer un reparto. Y ese reparto lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos en Excel, ¿a qué lo aplicamos? ¿A las tasas de las máquinas, a las tasas de las personas, etcétera, ¿no? Embalajes, bueno, ¿tenemos tablas del coste de embalajes? ¿Dónde lo tenemos? ¿Tenemos transporte, las tablas o costes de transporte, etcétera, en algún sitio? Bueno, esto es lo que hay que analizar o lo que habría que de alguna manera analizar de una manera súper esquemática dónde están todos estos componentes para sacar el cálculo del coste del producto que estamos elaborando como empresa industrial que somos. Pero si nos fuéramos a una empresa de servicios, bueno, pues lo mismo, las subcontrataciones, lo mismo. Los proyectos, los tiempos y las tasas, bueno, tenemos un RP, un Excel, indirectos hacemos, bueno, sería prácticamente lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que en este caso en una empresa de servicios pues tenemos menos componentes, ¿no? Saber eso dónde lo tenemos. Bueno, ¿el objetivo cuál sería? El objetivo sería que yo de alguna manera, aquí pongo un ejemplo de una empresa industrial que elabora X productos y a partir de aquí, o en esta pantalla, lo que estoy visualizando, estoy llegando un poco de alguna manera al final, ¿eh? Soy capaz de en un momento determinado decir el producto uno me cuesta tanto y de ese coste final hay un porcentaje, hay una parte de coste que viene del material, una parte del embalaje, una parte de utillaje, que son estas columnas que tenemos aquí, y una parte del proceso productivo donde estarían la tasa de la mano de obra directa, la tasa de las máquinas, tal, después de haber hecho repartos, etcétera. Es decir, esto es lo que de alguna manera, como empresa industrial, me gustaría saber qué es lo que me cuesta producir cada producto, ¿vale? Bueno, pues siendo esto así, lo que hemos hecho es, bueno, pues de alguna manera decir dónde están o cuáles son las más importantes y las cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero si vamos a las materias primas, al proceso productivo o al proyecto, que son las más importantes, nos vamos a centrar ahora en esas y lo que vamos a hacer es, bueno, pues analizar ese P y Q que os decía anteriormente de dónde puede venir, ¿vale? Entonces, si somos una empresa industrial, nos vamos haciendo ya todavía poco a poco del tronco que teníamos, vamos sacando más ramas. Dentro de una empresa industrial nos podemos encontrar con una empresa que tiene una fabricación en serie, es decir, productos que elabora siempre con las mismas características, etcétera, o proyectos específicos que tengan, ¿no? Unas órdenes de fabricación específicas o proyectos específicos para un cliente determinado. En cualquiera de los casos, la diferencia básica es que en la fabricación en serie lo que tenemos es cantidades estándares, es decir, sabemos ya la cantidad de materia prima que necesitamos para la elaboración de esta referencia, incluso los tiempos de máquinas o incluso los tiempos de la mano de obra de operarios para la elaboración de X unidades de esa referencia que es, digamos, en serie. En cambio, en una empresa en que elaboramos, digamos, específicamente para un cliente, bueno, pues también tenemos materias primas, también tenemos tiempos de máquinas y también tenemos tiempos de operarios. Lo que pasa es que esto no está estandarizado y cada proyecto pues será diferente. Pero aquí lo que tenemos es que, bueno, pues eso es lo que tendremos que saber, ¿no? Y en una empresa de servicios que normalmente puede tener un servicio recurrente, pero serían proyectos específicos para un cliente determinado, no tenemos materias primas, pero tenemos tiempos que podamos necesitar para dar ese servicio al cliente, ¿no? Entonces aquí estamos hablando
de cantidades, ¿vale? Estas son las cantidades, cantidades de materias primas, cantidades de tiempos de máquinas o de mano de obra, ¿vale? Bueno, si vamos al otro componente, el del precio, en una empresa industrial, lo que tenemos es, ya de alguna manera no me importa tanto la diferencia entre fabricación en serie y proyectos específicos, lo que tenemos es que cuando estamos hablando de precios, tenemos materias primas, hemos dicho que somos una empresa transformadora industrial y por lo tanto materias primas, haremos un consumo de materias primas, lo que necesitamos es tener una actualización, una tabla de control de materias primas que podamos tener. Bueno, pues eso lo tenemos o no lo tenemos, ¿no? Luego estarían las tasas de las máquinas, y las tasas de hora persona de la mano de obra directa. Bueno, al final, aunque fabriquemos en serie o fabriquemos proyectos específicos, estos cálculos de tasas de máquinas y tasas de horas persona y la actualización de precios de alguna manera serían iguales tanto para fabricación en serie como para proyectos específicos. Y en una empresa de servicios, el componente precio vendría, digamos, de la tasa hora persona, que es al final lo mismo. O sea, estoy intentando de alguna manera intentar tanto una empresa de servicios como una empresa industrial o de proyectos específicos o de fabricación en serie, intentar de alguna manera buscar un mínimo común denominador a través de estas pantallas, ¿no? Entonces, con esto lo que tenemos es, hemos analizado de primeras el tema de materias primas y proceso productivo, luego veremos más adelante, y luego otro de los componentes que decíamos importante, que estaba en rojo, era el tema de los indirectos, que tenemos en los dos, en las empresas de servicios y en las empresas industriales. Los indirectos, ¿qué son? Bueno, al final indirectos, como hemos dicho inicialmente, es hacer hay una serie de componentes de costes que veremos ahora que hay que repartirlos. Hay que repartirlos para llegar a imputárselos al producto, para que llegue a la tasa a la máquina, tal, etcétera, ¿vale? Entonces hay que hacer un reparto. Hay una pantalla, ahora me da igual, ¿eh? La pantalla este es un ejemplo de un modelo, pues como hemos hecho, pues en una empresa, pues un reparto de determinados indirectos. Ahora las cifras que aparecen ahí me dan igual, es simplemente para ver cómo se podía visualizar. Hacemos un reparto de indirectos, pero ¿reparto de indirectos de qué? Bueno, pues básicamente un porcentaje muy importante de esos indirectos se centraría en estos tres cubos. Es decir, tenemos costes de personal indirectos, tenemos gastos generales que no son directos, por tanto son indirectos, y tenemos el inmovilizado de la empresa. Entonces, esos normalmente son los tres grandes sacos que componen los indirectos de una empresa, ¿no? Entonces, aquí tenemos los gastos de personal, bueno, pues las horas, los tiempos productivos anuales, tal, etcétera, que podemos calcular con los tiempos, las tasas horarias, la mano de obra directa, pero también la parte de los gastos de la mano de obra indirecta. El resto de gastos, bueno, pues vamos a sacar, digamos, los datos de contabilidad, por ejemplo. Podemos tener una contabilidad analítica en el cual ya sabemos, pues a través de unos centros de coste, unas dimensiones analíticas en el RP, pues cada partida de gasto a dónde se ha imputado. No tanto eso, si hubiera esa analítica, pues podría venir bien, quiero decir, para hacer un mejor reparto, pero si no lo hubiera, pues habría que pensar cómo hacerlo, ¿vale? Y luego, por otra parte, estaría inmovilizado. Entonces, en el inmovilizado tenemos una tabla de amortizaciones y de esa tabla de amortizaciones, bueno, pues habrá que ver qué importes y cómo tratarlo, ¿vale? Entonces, si vamos ahora al cubo rojo que he marcado, que es el inmovilizado, pues, por ejemplo, imaginemos aquí que esta es una tabla más larga, digamos, el inmovilizado que tenemos en nuestra empresa. Puede ser la amortización de los equipos productivos, puede ser la amortización del resto del inmovilizado de la empresa. Entonces, hay unos valores y de esos valores pues, se asignan a determinadas secciones o centros de coste que podamos tener en nuestra empresa, es decir, el coste de la amortización de cada máquina. Una pregunta que habitualmente surge también, oye, si yo tengo la máquina amortizada, ¿conviene meter una amortización si está ya amortizada? Bueno, pues una máquina o un activo X, un inmovilizado, bueno, pues, probablemente en algún momento tendrá que ser repuesto. Entonces, si va a ser repuesto, igual habrá que pensar, aunque la máquina esté amortizada, posible valor de reposición de la máquina que está amortizada. Y si existe un valor de reposición, pensamos ese valor de reposición a cuántos años, qué vida útil puede tener, y aunque la máquina esté amortizada, a través del valor de reposición de una posible futura máquina que podamos tener, lo que estamos haciendo es imputar un cierto coste de amortización de la máquina que lo llevamos a un centro de coste. Porque si no, podría ser el caso de que, bueno, mira, pues como no tengo, como la máquina está amortizada,
no meto el componente de amortización y luego resulta que adquirimos una nueva máquina, un nuevo centro de mecanizado, un tal, y resulta que, bueno, pues la máquina tiene un coste bestial y resulta que nos aumenta el coste de amortización. Es decir, tenemos una máquina que es mucho más productiva y resulta que con la vieja no amortizábamos nada y ahora con la nueva, que tiene un coste importante de amortización, pues resulta que el coste nos aumenta, cuando en realidad estamos siendo más productivos, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, pues igual también sería conveniente pensar en términos de valor, no ya valor histórico del inmovilizado, sino valor de reposición de una máquina y pensar, digamos, en la vida útil que pueda tener, como decía, ¿vale? Bueno, pues entonces puede ser el inmovilizado, vamos a tener ahora pantalla de inmovilizado, podemos tener personal, es decir, el personal que lo hemos llevado a unas determinadas secciones, hay una parte que son indirectos, otras que son directas. Bueno, pues ahí incluso ya de primeras podemos sacar la tasa de la mano de obra directa. Bueno, pues es un pantallazo de los modelos que de alguna manera se pueden sacar. Y el resto de gastos, pues en una pantalla como vemos aquí, vamos a suponer que nuestra empresa, por ponernos en el caso pues más, no sé, más complicado o más habitual, por decirlo de alguna manera. Vamos a suponer que nos traemos ahora los gastos que hemos tenido a lo largo del año en, digamos, el sumas y saldos de las diferentes partidas de gastos, de las cuentas de gasto, digamos, de la empresa y no hemos tenido, perdón, no hemos tenido, imaginemos, ninguna imputación analítica y lo que tenemos son valores sacos, digamos, en determinadas cuentas contables, ¿no? Pues igual puede ser, bueno, pues no vamos a pasar tampoco de la noche a la mañana a, bueno, no tener un buen sistema de cálculo de costes a querer tener todo, absolutamente todo al céntimo, ¿no? Bueno, pues igual hay ocasiones en las que la propia aproximación a través de porcentajes y decir, oye, mira, pues de estos gastos de transportes o de este gasto de tal, el 50% va a esta sección y el 25% va a esta tal. Bueno, pues al final lo que estamos haciendo, esos valores que tenemos en los gastos, pues llevarlos a determinadas secciones para que luego a través de estas secciones posteriormente podamos calcular las tasas de las máquinas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que he hecho hasta ahora es analizar y pensar el tema de las materias primas, el proceso productivo, las variables que eran importantes de tiempos de máquina, tiempos operarios, el precio de las materias primas, etcétera, y cómo podemos tratar el tema de los indirectos, ¿vale? Bueno, entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Dentro de una empresa industrial que fabrica en serie, lo que tenemos, lo que aparece en verde es positivo en el sentido de que sabemos, o sea, si soy una empresa que fabrica en serie, es decir, sé las cantidades de materias primas que necesitamos para la fabricación de una referencia, sabemos los tiempos de máquinas porque son siempre iguales, sabemos los tiempos de mano de obra que requiere para la fabricación de X unidades de esa máquina o de ese producto, por lo tanto, son componentes que de alguna manera ya lo sabemos y si lo sabemos, pues oye, pues ya lo tenemos y están en verde. Cuando en la parte de precios, eso cantidades, en la parte de precios, ¿qué es lo que puede variar? Puede variar el precio de la materia prima, pero las tasas de máquinas y las tasas de personas que ya las hemos calculado en base a una serie de repartos, etcétera, esas ya las tenemos. Entonces, dentro de una empresa que fabrica en serie, en principio la variable que puede cambiar, entre comillas, es el apartado de precio de materias primas, porque todo lo demás más o menos lo podemos saber. Si vamos a una empresa industrial que hace proyectos específicos para un cliente determinado, por ejemplo, aquí está todo en blanco, es decir, eh, no sabemos o, bueno, pues las cantidades de materias primas pueden variar de un proyecto a otro, los tiempos de máquinas para esa elaboración de ese proyecto pueden cambiar, los tiempos de mano de obra pueden cambiar, por lo tanto, no están definidas y no están en verde, ¿vale? Pero en la parte de precios, bueno, pues lo mismo que en la parte de materias primas, los precios de las materias primas pueden variar, pero si las tasas de máquinas y las tasas de personas ya las hemos calculado, esas ya las tenemos. Entonces, lo que nos interesaría saber es, para la elaboración de este proyecto, cuánto de materia prima estimamos que podemos necesitar, cuánto de tiempo de máquina, cuánto de tiempo de mano de obra directa para calcular los costes, ¿vale? Y en una empresa de servicios que va por proyectos, bueno, pues de un proyecto a otro, pues el tiempo va a variar. Entonces, esa variable, pues está ahí en blanco, es decir, varía. En cambio, si tenemos hecho el cálculo de las tasas de personas, eso ya lo sabemos. Entonces, sabiendo el tiempo que nos puede llevar el hacer un servicio a un cliente determinado, sabiendo el precio que tenemos, que es
precio, la tasa de persona, pues no podríamos calcular el coste del servicio que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, todo eso, que son esas variables, que algunas que están definidas y otras que no, bueno, pues la cuestión sería es saber dónde tenemos o dónde o qué es lo que podemos hacer para calcularlas, ¿vale? Entonces, siendo así, aun y todo, aunque he puesto cosas que estaban en verde, voy a ir otra vez entrando más en detalle en cada una de ellas. El precio de las materias primas. Bueno, pues en el precio de las materias primas, que bien puede ser en el RP o a través de Exceles o un modelo determinado, ¿qué es lo que nos interesa? Si nosotros para la elaboración de nuestro producto utilizamos estas materias primas o tropecientas mil, las que sean, lo que sí necesitamos es que la tabla de precios de materia prima, pues dentro de la mayor medida posible, pues estén actualizados. Es decir, que esta cotiza a este precio o el coste está a esto, es decir, tener una idea del precio que en un momento determinado al precio al que puede estar en un momento determinado una materia determinada, ¿no? Una materia prima determinada. Bueno, pues una tabla que de alguna manera se puedan actualizar esos precios. Tampoco hay mucho más. Meter las materias primas y meter los precios. Hemos dicho que, por lo tanto, de esa manera ya, eso vamos a suponer que ya esa variable que hay que actualizarla la ponemos en verde. Vamos al tema de las cantidades, ¿vale? Hemos dicho que en una empresa que fabrica en serie, las cantidades de materias primas, como puede ser este caso, esta es una empresa que fabrica en serie estos productos con las mismas características, siempre sabe exactamente las cantidades de materia prima necesarias para la elaboración de ese producto. Por lo tanto, ese dato ya lo tenemos, ¿eh? Decíamos antes que al ser estándar ya teníamos. Bueno, pues lo tenemos así. Lo tenemos tanto de este material, tanto de otro, tal, etcétera. ¿Vale? Pues ese dato, pues tener pantallas o modelos o historias como este de este tipo que nos permitan controlar y de alguna manera introducir el dato de las cantidades de materia prima que podamos necesitar. Si no fuera si no fuera una empresa que fabrica en serie, sino que es una empresa por proyecto, por productos específicos, bueno, pues a ver, al final, si es un proyecto específico y nunca hemos hecho ese producto, pues tampoco sabemos exactamente las cantidades de materias primas que va a necesitar, pero podemos tener referencias bastante similares a ese producto o a ese proyecto que vamos a hacer, en el cual ya hemos tenido un cálculo de las materias primas que ha utilizado y por lo tanto eso nos puede servir a hacer una estimación de las cantidades de materias primas que pueda necesitar ese proyecto específico, ¿vale? Entonces, de esa manera, bueno, pues vamos pensando y vamos poniendo en verde todo el apartado de materias primas, de cantidades, de precios, etcétera. Vamos a la cuestión de los tiempos, tanto de los tiempos de máquinas como tiempos de persona, tanto para las empresas industriales como de empresas de servicios. Bueno, pues dentro de los tiempos, vuelvo otra vez a la pantalla anterior. Yo sé, por ejemplo, en esta empresa que fabrica en serie, que antes recordáis que he dicho que, bueno, para este producto necesita tanto de materias primas, pero también puede ser o podemos tener el dato de cuántas unidades se producen a la hora. Y si sabemos el dato de cuántas unidades se producen a la hora, podemos saber el cálculo de los tiempos de máquina que necesitamos y el tiempo de los operarios que podamos necesitar para la elaboración de X unidades de esta referencia, ¿vale? Entonces, esto para la parte de una empresa que fabrica en serie y si fuera una empresa, ¿y por qué línea? ¿Por qué línea se va a producir? Y si fuera una empresa que fabrica productos específicos para un cliente, pues lo mismo que decía antes. Si nunca hemos hecho ese producto y no sabemos cuánto tiempo de máquina de persona, pues probablemente tengamos referencias bastante similares de las cuales podemos tener una idea del tiempo de máquina y del tiempo de mano de obra directa que nos pueda llevar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo calcularíamos así. Y de la misma manera, los tiempos de mano de obra directa para una empresa de servicios. Es decir, es un proyecto similar a uno que hice anteriormente y más o menos me puedo hacer una estimación de los tiempos de mano de obra o de personal, de consultores, etcétera, que me lleva a hacer ese servicio, ¿vale? Entonces, con eso lo que estoy es convirtiendo tanto las materias primas y los tiempos de máquinas todo en verde. Entonces, ahora voy a las tasas de máquinas. Entonces, en las tasas de máquinas, aquí después de haber hecho repartos, tal, etcétera, lo que he hecho es calcular, es una empresa industrial, tanto puede ser fabricación en serie como proyectos específicos en los que tiene una serie de máquinas o centros de coste, tal, etcétera, y lo que se ha hecho es calcular determinadas tasas, ¿eh? Vale, entonces esas tasas ya las tenemos y las podemos aplicar y si son tasas de personas, antes al principio os he dicho que dentro de la parte de los costes de personal podía haber una parte de indirectos y una parte de directos y dentro de los directos y con los tiempos productivos anuales podemos llegar a saber el coste de cada operario o de cada categoría profesional. Entonces,
Con eso, pues a través de pues, un poco de este estilo, podemos llegar a poner todo en verde. Es decir, lo que he hecho es, de alguna manera, pensar en los componentes de coste y luego cada una de ellas de dónde podría venir. ¿Vale? Entonces, con todo esto, lo que hemos visto es todo este apartado, sobre todo centrándome en las materias primas, en el coste del proceso productivo y en los indirectos. Y entonces, a partir de ahí, una vez que sabemos los costes del producto, la siguiente derivada podría ser el hacer un análisis de márgenes, ¿vale? Pero aquí, bueno, pues meto una derivada más, ¿eh? Es decir, antes, bueno, he dicho, bueno, el modelo de costes para mejorar la gestión, para calcular los costes. Os decía también que ese modelo de costes estaría bien que, pues, que yo haciendo doble clic me dijera la trazabilidad de dónde vienen, digamos, esos, cada uno de los valores que salen en esa tabla de costes, ver por qué criterios de reparto estamos utilizando para que en un momento determinado, pues cualquiera que me pregunte, yo me pueda explicar rápidamente y diga, mira, este cálculo viene de aquí. Porque la primera, un ejemplo tonto, pero muchas veces, oye, ¿esto de dónde lo has sacado? Joder, pues es que mira, es que no sé, es que tengo que mirar tal, etcétera. Bueno, pues cuando nosotros no somos capaces tampoco de explicar bien cómo hemos hecho el cálculo de costes, pues eso de alguna manera genera una cierta duda, ojo, pues, ¿cómo está haciendo? ¿Está bien? ¿Estará mal? Tal, etcétera. En cambio, cuando lo explicamos bien y con seguridad y un modelo de costes lo que nos sirve es eso, para explicarlo bien y con seguridad, pues al final da mucha más confianza tanto a la dirección general como a cualquiera que nos oiga, ¿vale? Entonces eso, ese es el objetivo, ¿vale? Pero aparte de eso, aparte de calcular los costes, antes recordaréis, os he dicho que estaba la parte de simulación, es decir, ¿qué pasaría si? Es decir, ¿y qué impactos puede tener? Vale, pues este apartado de simulación lo meto en este análisis de márgenes por el siguiente motivo. Vamos a suponer que dentro de los componentes, las materias primas, hay variaciones en el precio, es decir, sube la materia prima o baja, tal, ¿qué impacto puede tener eso en el coste del producto? Bueno, pues eso estaría bien saberlo, pero de una manera de meter un dato en un sitio y que me dé el impacto sobre el coste de cada uno de los productos. O subcontrataciones, ¿qué pasaría si las subcontrataciones crecen tal por el motivo que sea y qué impacto puede tener eso sobre el coste del producto? O los utillajes, que cambiamos el valor de los utillajes sobre el coste del producto. El proceso productivo indirectos, ahora haré una reflexión sobre ello. El embalaje, bueno, pues el embalaje son partidas más pequeñas, normalmente no tienen tanto impacto, pero bueno, se podría hacer. O el transporte, también se podría. Pero lo que más me interesa es en la parte del proceso productivo, porque en el proceso productivo podemos tener máquinas, es decir, ¿qué pasaría si en lugar de considerar que una máquina trabaja X horas, a 2 turnos, a 3 turnos, qué pasaría si trabajara a 2, 3 turnos o a menos horas, etcétera? ¿Qué impacto podría tener sobre las tasas de las máquinas y en consecuencia sobre el coste del producto? O en las máquinas, amortizar, no amortizar, lo que os comentaba antes, sobre las tasas de las máquinas o sobre el coste del producto. En el personal, ¿qué pasaría si los gastos de personal crecieran un 5% o bajaran o lo que fuera sobre las tasas de las personas y sobre el coste del producto? En el personal tenemos absentismo. ¿Qué pasaría si el absentismo fuera mayor? ¿Qué efecto tendría sobre la tasa de las personas el coste del producto? Indirectos, como puede ser, por ejemplo, gastos de energía. Ahora igual ya pasa más desapercibido, pero sabéis perfectamente que hace sobre todo 2 años así, con el tema de Ucrania, pues los gastos de energía crecieron de una manera pues exponencial, ¿no? Pues qué impacto puede tener eso en el precio, en las tasas de las máquinas, en el coste del producto, etcétera. O el inmovilizado, etcétera, etcétera, ¿vale? El inmovilizado indirecto. Bueno, son cuestiones que nos llevan a analizarlo, ¿no? Entonces, pensar en términos súper sencillos de, oye, si la tasa horaria aumenta tal, si la materia prima crece un 5% o si el personal baja tal, bueno, tic, tic, en una tabla, en pantalla así de meter 4 valores y que eso nos dé de alguna manera una posibilidad de decir, mira, con estas características, con estas simulaciones, cómo ha afectado al coste del producto que teníamos aquí, ¿no? Este es el coste final. Antes con una simulación tenía un valor y ahora tenemos otro. Pues eso es de alguna manera también lo que nos podría servir pues un modelo de costes pues bien diseñado, ¿no? Entonces, si sabemos los costes, si hacemos simulaciones de tal, etcétera, eso nos puede llevar a de alguna manera lo que al principio decía, que es ir del coste hacia el pricing, para saber si el precio al que vendemos nos da margen
o qué margen queremos aplicar para establecer un precio determinado, ¿no? Entonces, aquí hay una pantalla de una empresa, por ejemplo, en el que lo que buscaba también era para la elaboración de una referencia nueva, bueno, metiendo, pues sabiendo, oye, si lo producimos por esta línea y utilizamos estas materias primas, tal, etcétera, es decir, hacer un juego de los diferentes componentes del coste que me calcule, digamos, el coste de esa referencia nueva y sobre ese coste decir, oye, si le aplico un 25, un 5, un 50% tal, ¿qué precio de venta al público me podría quedar? ¿No? Entonces, con eso sé ya, bueno, con este coste, si le aplico tal, el PVP es este, o lo que hemos dicho inicialmente, el cliente es el que pone, es el que tiene más poder de negociación, me pone un precio y lo tengo que vender a ese precio. Bueno, a ese precio, teniendo en cuenta los costes que hay, en realidad, ¿qué margen estoy obteniendo? ¿Vale? Pues ese es, digamos, lo que de alguna manera nos interesa. ¿Vale? Entonces, con esto lo que hemos visto son pues todos los componentes, los tres pilares dentro de lo que es un modelo de costes, de cálculo, de análisis de márgenes y de pricing. Y con esto lo que voy a hacer es ahora, como ya terminamos la tercera sesión y es la última, bueno, pues hago un pequeño resumen para cerrar de lo que se ha ido comentando en estas sesiones. En la primera, en la que habló del reporting económico financiero, mi compañero Pablo Azurmendi habló, bueno, hago un pequeño inciso aquí. Si os fijáis, esta pantalla es la que he utilizado hoy. Yo cuando he hablado de analítica de costes, he hablado del coste individual del producto y servicio, es decir, digamos, de las cajas que están a la izquierda. Y la parte de la derecha es la parte de la cuenta de explotación analítica, que de alguna manera es una cuenta de explotación analítica que es pues, hacer un análisis más detallado, es decir, en lugar de tener una cuenta de explotación normal, el de toda la vida, el del plan general contable, pues hacer un análisis más profundo que nos dé pie a una cuenta de explotación más analítica. Y esa parte, esta parte de la derecha, es la que en su momento habló Pablo, en el que dentro del apartado del reporting hablamos del análisis de la realidad de las cuentas de explotación analíticas, de hacer previsiones de desviaciones, de KPIs, de indicadores, etcétera. Esta cuenta de explotación analítica, como puso en su momento Pablo, de indicadores, etcétera. Vale, esa fue la primera. La segunda fue la gestión de tesorería y la planificación, en la que hablamos de muchos puntos, como tener el saldo de bancos, previsiones, control de la financiación, tesorería, incluso en un momento la conciliación. Es decir, saber lo que tenemos en un momento determinado de saldos, tener el control de los préstamos, tener un informe de tesorería actualizado, rápido, ligero, tal, etcétera. Bueno, pues esos son ideas para crear modelos para controlar tanto el reporting como la gestión de tesorería y el tema de márgenes, en el que hemos hablado de todo esto, mejorar modelos que nos permitan de alguna manera tener el dato, sacar informes, hacer simulaciones y poder gestionar estas tres partes de como hemos comentado. Y todo ello para, si tenemos mejores informes, poder explicarlo bien, ¿eh? Y que en cualquier momento yo mismo me aclare mejor y que además me lo pueda explicar a otros pues de una manera, sobre todo a la dirección general, tal, etcétera, o a la dirección financiera, si soy controller, bueno, hacia arriba, digamos, de una manera pues fácil y que me puedan entender, como decía antes. En última instancia, ¿qué es lo que hemos querido hacer? Que tanto en uno como en otro, es de alguna manera daros ideas de modelos de tanto de reporting como de tesorería y de márgenes para digitalizar o que os permita digitalizar. Porque tal como decía el día pasado en la tesorería, cuando hablamos de digitalizar no es tener una nueva máquina de control numérico tal o poner sensores tal, etcétera, es también digitalizar que nos permitan ayudar todo lo que son los procesos internos de lo que es la gestión financiera de una empresa y puede ser muy importante, ¿no? Y tan importante como que eso a través de, por ejemplo, la industria digital, a través de la SPRI, también se subvenciona, ¿eh? Hasta el 50% pues, de este tipo de proyectos, el 50% de los gastos de consultoría pues, de este tipo de proyectos, ¿vale? Bueno, pues simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Entonces, con esto ya termino. Tenéis aquí la referencia, mi referencia y mi dirección de correo electrónico y el móvil también. Y como decía también, pues en cualquier momento si tenéis alguna duda pues de todo lo que hemos comentado en estas sesiones, os podéis poner en contacto tanto con Pablo Azurmendi, mi compañero, como conmigo mismo, ¿vale? Entonces ya con esto termino, dejo de compartir la pantalla, te paso a ti, Aritz, y bueno, por terminar también, gracias a la AFM por habernos dado la oportunidad de hablar y dar esta charla en estas sesiones.
Y bueno, pues gracias a todos pues, por vuestra atención y esperemos que bueno, haya sido de vuestro agrado. ¿Vale? Muchas gracias. Osondo, Miquel, muchas gracias. La sesión de hoy ha sido más densa, me ha parecido a mí por lo menos, pero realmente el tema era también un pelín más complicado. Voy a volver a compartir mi pantalla porque, bueno, pues esto ya vamos a cerrar lo que es este ciclo y tú has hecho una buena recapitulación, pero sí que quiero recordar que esto ha sido un ciclo en colaboración entre AFM Cluster y el Cargi y como tú ya has dicho, si quieren ampliar más información se pueden poner en contacto tanto con vosotros, con Miquel y con Pablo, como con nosotros. Esta vez la presentación no se va a compartir automáticamente, sí que se os va a enviar el vídeo del webinar de hoy. Si estáis interesados en recibir la presentación, por favor solicitárnosla a través del email que veis ahí en pantalla, que es afm@afm.es. Y no me voy a extender mucho más. Espero que os haya parecido un ciclo interesante, que hayáis podido ver que hay mucho margen de mejora en algunas ocasiones en todo esto de lo que es la gestión financiera y que hay mucha gente que os puede ayudar en esto. Sin más, no sé si tienes algo más que decir, Miquel, y si no, nos despedimos hasta otra vez. Vale, venga, pues eso, pues despedirme y agradecer otra vez, ¿vale? Os no, es que recasco, muchas gracias. Venga, Buenas hasta tardes. luego. Agur. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bidaiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizunerako oinarri oso sendo dizkit ematen eta diseinatzaile bezala asko hainez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.